Hola, hoy vamos a hacer una Catrina, que ando con las ganas de hacerla. Entonces, vamos a hacer esto. El color blanco es para la cabeza y las manos y las piernas. Entonces, el negro lo voy a usar para el cabello y los zapatos. El faldón va a ser en color rojo. El amarillo y rosa para el adorno de la cabeza, que son las flores. No sé si hacer sombrero. Estoy pensando si hacer sombrero o algo así. Y voy a hacer el chalecito en azul. Y en negro creo que va la blusita. Estoy pensando todavía en eso. Si meter colores más llamativos. Como, no sé, un verde así o este tipo de verde. No sé. Voy a ver. Voy a estar viendo los colores. Pero voy a usar estambre angorita. Y voy a utilizar gancho del número 3. Todas las personas me han preguntado qué tipo de estambre uso. Es angorita. Ese lo compro a granel. Porque me sale más barato que la abuelita. Entonces quedan pachoncitos, se ven bonitos, pero vienen así sin marca. En uno de mis videos viene donde los consigo, acá en Gualupita. Pueden marcarle, los datos de esta tienda están en la caja de descripción y pueden marcarle por teléfono y ella se los manda por correo. Entonces, la verdad sí convienen los precios. Medio kilo debe ser como 100 pesos, algo así. Entonces, me conviene más, por eso utilizo este tipo de estambre. El abuelita es barato ahí también, pero no me rinde tanto como este. Y tiene un buen de colores, muchos colores, entonces por eso también me gusta mucho utilizarlo. Pueden utilizar cualquier tipo de estambre, eso no les va a hacer algún cambio, a no ser el tamaño, ¿no? Si es más delgado, va a ser más pequeño, si es más grueso, va a salir más grande el amigurumi. Entonces, ojalá se animen a entrar al video, lo vean. Les dejo ahí una etiqueta para que vean la tienda. Y creo que fue todo. ¿Sale? Entonces comenzamos. Ok, voy a comenzar con los bracitos y voy a empezar con el color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico. Ay, perdón, o dos cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. Los dejo y regreso. En la vuelta 3, a las 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos en cada vuelta. Las tejo y regreso. De la 3 a la 6, punto por punto. Ok. En la vuelta 7 ya rellené la manita, ¿eh? Voy a poner este tipo de azul para la blusita. Entonces, subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Tenemos que hacer 2 bracitos, ¿sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. Vamos a hacer otra manguita igual.
y regreso, ¿ok? Ando pensando si la parte de la blusa de en medio la hago en negro. Voy a ver, ¿sale? Ok, ya terminé los dos bracitos, entonces ahora vamos a comenzar con los piecitos. Voy a empezar con el color negro. Y vamos a empezar. Hago un anillo mágico o 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta y entonces en la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 puntos, entonces nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 subo con una cadena y hago un punto, un aumento. Un punto, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a subir con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a subir con una cadena y hago punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Pero vamos a tejerlos con la parte de atrás de la cadenita. ¿Sí? Vean. Y va a quedar como una cazuelita. Entonces, lo termino y regreso. Ok, la vuelta 6 y 7 va punto por punto. Ok, punto por punto, lo tejo y regreso. Son 24 puntos en cada vuelta y subo cada vuelta con una cadena. Ok, en la vuelta 8 subo con una cadena y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego hago 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. En la vuelta 9 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 voy a cambiar de color por el color blanco y hago punto por punto. De la vuelta 10 a la 18, punto por punto, no hay pierde. Ahí está. Lo voy a tejer y regreso. Cada vuelta va a ser de 15 puntos y subo con una cadena en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Si se me adelantan, porfa, la segunda pierna no la vayan a rematar. Nada más rematen una, la otra no.
porque vamos a unirlas, ¿sale? Ok, ya terminé la piernita, voy a rellenar. Vamos a hacer la otra, pero sin rematar. No vamos a rematar para poderlas unir, ¿ok? Entonces, tejemos otra igual y regreso. Ok, vamos a unir las piernas. Entonces, voy a meter este azul porque es el de la blusita. Entonces, voy a hacer una cadena y hago 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a hacer 3 cadenas. Agarro la otra piernita, clavo y hago 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí vamos a tejer 3 puntos bajos, uno en cada cadena. 2 y 3. Y luego voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Ya lo unimos. Esta fue la vuelta 19. En la vuelta 20 vamos a hacer 36 puntos bajos. ¿Por qué son 36? Son 10 puntos bajos que empezamos. Luego los 3 de las cadenas. Va 1, 2, 3. Y luego vamos a hacer 15 puntos bajos. ¿Ok? Ahí está. Llevamos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y luego 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y sumados me dan 36 puntos. Esta fue la vuelta 20. La vuelta 21 y 22 es punto por punto, son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 4 puntos bajos. 3, 4 y una disminución. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vamos a seguir con el azul porque de todas maneras la falda va cubriendo esto, entonces no hay problema. ¿Ok? De la vuelta 24 y 25 vamos a hacer punto por punto. No hay pierde. 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok?
Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer esto, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. Ay, esta se luce cuando hago video. Hace más ruido cuando está todo el tiempo callada, pero empiezo a activar el video y es cuando empiezo a dar lata. Ok, entonces, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita en la vuelta 26. La tejo y regreso. En la vuelta 27 vamos a hacer punto por punto. Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. Pero aquí ya es tomando todo el punto completo. ¿Ok? En la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos. 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3, una disminución. Lo voy a hacer 6 veces y me va a quedar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 24 puntos en cada vuelta y cada vuelta la voy a subir con una cadena. Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 32 voy a unir los bracitos. Hago 2 puntos bajos, parto a la mitad del bracito y clavo. Va a ser 1, 2, 3, 4 y luego voy a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agarro el otro brazo y lo parto a la mitad, clavo y hago 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierro la vuelta. Veo cómo va el video y regreso.